De haber comunicado con él, pues nos introduzca a este mundo que creo que es tremendo, las oportunidades que hay. Juan Alberto es ingeniero de telecomunicación y ha trabajado en el mundo ya de los telecos, hasta tiene experiencia. Y anteriores, según ha comentado esta mañana, en Philips, Capgemini, en Ernst & Young, y luego a partir de 2007 se ha ido al mundo ferroviario, sé que lo conoce a fondo, lo ha trabajado por todas las posiciones y ahora está nada más y nada menos que llevando las telecomunicaciones. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y bueno, espero no defraudar con esto de que es la presentación estrella. Bueno, pues sugerido aplicaciones de las telecomunicaciones en las aplicaciones ferroviarias. El índice que vamos a tratar, en primer lugar, quiero hacer una breve introducción sobre qué es la red ferroviaria española, estaba por ADIF alta velocidad, y explicaros que contextualicemos qué son ADIF y ADIF alta velocidad. Y luego quiero empezar un poco en orden descendente. Quiero hablar de cuáles son los procesos de negocio de ADIF, en este caso el ferrocarril, pero me centraré en el administrador de infraestructuras ferroviarias, que necesitan de sistemas de telecomunicaciones, para posteriormente ir descendiendo un poco a ver las redes de telecomunicaciones que tenemos en ADIF y posteriormente hablar un poquito con más detenimiento de la cobertura 5G, dado que es la tendencia en telecomunicaciones, y por último hacer una breve introducción de cuáles son los casos de uso en el ferrocarril que pueden demandar de servicios avanzados de conectividad en cuanto a digitalización. Este es el índice resumido de la presentación. Bueno, sale un poco más de formato. A ver, entiendo que todos nos situamos en cómo está organizado el sector ferroviario en España. En el año 2005 se creó la entidad pública empresarial ADIF, que sabéis que se separa de la antigua Renfe en cuanto a la transposición del ordenamiento jurídico español de las indicaciones que venían de Europa de separar la operación ferroviaria de la administración de ferroviaria. Por eso, la verdad es que no sé si en este foro, imagino que sí, porque ya han pasado muchos años, pero muchas veces, digamos, los ciudadanos no tienen claro qué es ADIF, qué es Renfe y cómo está organizado esto el sector ferroviario. En definitiva, es algo muy sencillo. ADIF y ADIF alta velocidad, básicamente es lo mismo, son dos entidades públicas empresariales, digamos, diferentes. ¿Por qué ADIF y ADIF alta velocidad es una cuestión, digamos, de ingeniería financiera, por así decirlo? Al final vamos a hablar de ADIF, ¿vale? Entonces, son entidades públicas empresariales que administran la infraestructura ferroviaria de España, es decir, la desarrollan, la construyen, la mantienen, y por infraestructura ferroviaria pues se entiende lo que vemos aquí abajo, pues son todos los terrenos, estaciones, la vía, la electrificación, las telecomunicaciones, ¿vale? Toda la infraestructura que posibilita la circulación de trenes por ella. El operador ferroviario, en este caso Renfe tradicionalmente, y ahora en cuanto a viajeros están entrando competidores con Renfe como WeGo o pronto Ilsa. Al final el operador ferroviario es una empresa que se dedica a mover los trenes sobre una infraestructura que administra el administrador de infraestructuras ferroviarias, ¿vale? ¿Qué de particular tiene ADIF? ADIF administra la red ferroviaria general. ¿Y qué es la red ferroviaria de interés general? Son todos los elementos de la infraestructura ferroviaria que posibilitan una interconexión ferroviaria a nivel estatal, es decir, cualquier infraestructura ferroviaria que pueda ser considerada como necesaria para interconectar todo el Estado, eso es red ferroviaria de interés general. Digamos que prácticamente la gran mayoría de los activos ferroviarios que hay en este país forman parte de la red ferroviaria de interés general, pero sí que es verdad que hay algunas comunidades autónomas que están desarrollando algunas infraestructuras ferroviarias, digamos, locales a la comunidad autónoma y que administra la propia comunidad autónoma y que no administra ADIF. Entonces nos contextualizamos aquí en la red ferroviaria de interés general, ¿vale? La cual pues se regula por la última ley del sector ferroviario, que es la de 2015. A ver. Sí, un poquito. Vale. Bueno, esto es un mapa de la red ferroviaria de interés general. No sé si se diferencia. Aquí está la red denominada habitualmente red convencional, que es la red que conocemos todos, ¿vale? La red histórica en España. Y luego está en color un poco más azul la red de alta velocidad, que como sabemos comenzó con la línea Madrid-Sevilla y poco a poco se ha ido extendiendo, de manera que ya pues supone también un peso importante dentro del panorama ferroviario español.
Aquí he recogido algunas cifras que figuran en la declaración de la red. La declaración de la red es un documento que Adif tiene la obligación de publicar como administrador de infraestructuras ferroviarias, documento en el que da a conocer su infraestructura ferroviaria para los operadores que pretenden circular por ella. Entonces, Adif y Adif Alta Velocidad, como entidades diferentes, tienen cada una su declaración de la red, un documento que os podéis descargar desde la propia web de Adif y que da a conocer a los operadores ferroviarios cuáles son las características de esa infraestructura. Aquí he señalado unos datos antes. La red convencional, he separado alta velocidad red convencional. La red convencional tiene prácticamente 12.000 kilómetros de vía, tiene 1.451 estaciones y unos 38 nodos logísticos, terminales de transporte de mercancías como principales nodos logísticos. Desde el punto de vista de lo que hoy nos va interesando, ¿qué datos encontramos aquí? Pues la red convencional tiene en RTMS, ¿vale?, que es el sistema estandarizado de señalización ferroviaria, solo tiene 157 kilómetros, fijaos, de los 12.000 kilómetros. Sin embargo, sistemas de señalización por bloqueos automáticos, que no son RTMS, ¿vale?, pues tiene casi 9.000 kilómetros, ¿vale? Luego tiene otros sistemas de señalización, digamos, más rudimentarios, que luego os comentaré. Y luego, pues líneas dotadas con CTC, ¿vale? El CTC es un sistema de control de tráfico centralizado, muy interesante desde el punto de vista de las telecomunicaciones, pues tiene también 8.500 kilómetros y bueno, aquí tenemos algunos datos que nos van apuntando hacia cómo de modernizada está la red de convencional. Desde el punto de vista del sistema de señalización es una red, digamos, pues aún bastante estancada en la tecnología tradicional, ¿vale? Y bueno, un dato también interesante comentar que el año pasado, estos son datos de 2020, hubo pues 1.634.000 circulaciones, posiblemente es un dato bastante inferior al año 2019 por el efecto de la pandemia. Las cifras de la red de Adif Alta Velocidad, pues es una red bastante más pequeña, pero ya tiene su peso en cuanto a kilómetros, son 3.600 kilómetros. Sin embargo, fijaos, está dotada casi en su mayoría con el sistema de señalización RTMS, este estándar, como decía, europeo. Bueno, están todas equipadas, digamos, con bloqueos automáticos, eso es evidente, todas tienen CTC, todas las líneas de alta velocidad y bueno, pues hubo 252.000 circulaciones de trenes, tiene 43 estaciones de alta velocidad y terminales de mercancías no tiene porque la alta velocidad no está concebido como un servicio de mercancías sino como un servicio de viajeros. Es importante, aunque nos salimos concepto REFIC, pero es importante que conozcáis lo que son los corredores transeuropeos de transporte. A nivel, está condicionando mucho la política de despliegue de infraestructura ferroviaria el considerar que nuestra REFIC forma parte, muchas líneas de la REFIC forman parte de estos corredores transeuropeos, lo cual nos impone unos requisitos muy exigentes en materia de interoperabilidad. Toda la infraestructura ferroviaria que se despliega finalmente tiene que cumplir unas normativas de seguridad y de interoperabilidad que se miran mucho, bueno, en toda la REFIC, la verdad, pero si que son líneas que están integradas en los corredores transeuropeos de transportes, pues imaginaros, ¿vale? El concepto de interoperabilidad pues tiene muchísimo peso. Bueno, pues esa ha sido una pequeña introducción a lo que es la red ferroviaria de interés general. Entonces, entramos ya un poco en materia. ¿Cuáles son los procesos de negocio de Adif que requieren de sistemas de telecomunicaciones? Pues imaginaos, pues la verdad es que así a priori uno piensa que tienen que ser muchas cosas, porque una red de transporte tan capilarizada como es la red ferroviaria, pues desde luego tiene que tener implícitas muchas telecomunicaciones. Pero vamos a ordenar un poquito la exposición de las telecomunicaciones partiendo de esos procesos de negocio, porque al fin y al cabo las telecomunicaciones no dejan de ser un medio que está al servicio de los procesos de negocio de las empresas. Aquí he representado de una forma esquemática el mapa de procesos que rigen en Adif. Es decir, Adif como empresa, digamos, con su certificación de calidad, pues tiene todo un sistema de calidad ampliamente desplegado y aquí se sintetiza en una imagen cómo están organizados esos procesos. Tenemos tres procesos clave. El proceso de desarrollo de la infraestructura, es decir, nosotros diseñamos y construimos la infraestructura ferroviaria que se hace en España. Tenemos el gran proceso del mantenimiento de la infraestructura, desglosado en los distintos tipos de mantenimiento que tenemos, básicamente preventivo, correctivo y cada vez más se tiende al predictivo. Y por último, tenemos fundamental el gran proceso de explotación de la red ferroviaria. Una vez que está construida y que la mantenemos, tenemos que explotarla, ponerla al servicio del ciudadano a través de
gestión de la circulación, a través de la explotación de instalaciones en servicio como estaciones o terminales, o incluso a través de la explotación de otros bienes, porque es una entidad que dispone de muchos bienes patrimoniales que también explota de una manera pues diferente a lo que conocemos como estaciones o como terminales. Estos son los grandes procesos de negocio, y luego tenemos una serie de procesos de soporte y procesos estratégicos en el que he remarcado lo relativo a la seguridad integral. En ADIF hay un concepto de seguridad integral que abarca varias disciplinas. Abarca la disciplina de la seguridad operacional, es decir, las propias operaciones ferroviarias, abarca la disciplina de la protección y seguridad, protección civil y seguridad, abarca la materia de prevención de riesgos laborales y, fundamental, la parte de ciberseguridad, y en materia de telecomunicaciones, pues aún más. Entonces, he marcado estos principales procesos de negocio, porque evidentemente la verdad es que las telecomunicaciones hoy día se aplican en todos los procesos de negocio, pero los más ferroviarios son los que he marcado aquí y son donde quiero empezar a centrar, porque son necesarias las telecomunicaciones. En el desarrollo y mantenimiento de la red ferroviaria, porque las propias telecomunicaciones forman parte, como hemos dicho antes, de la red ferroviaria y enlazan componentes de los 3 subsistemas ferroviarios. La infraestructura ferroviaria, desde el punto de vista normativo, se subdivide en 3 subsistemas. El subsistema de infraestructura, el subsistema que compone la vía que vemos y todas las estructuras, movimientos de tierra, túneles, puentes, etcétera, esa es la infraestructura. El subsistema de energía, que es lo que compone todos los sistemas de alimentación a la tracción, catenarias, etcétera, y el subsistema de control, mando y señalización, que es el sistema de señalización ferroviaria, en el cual se integran también las telecomunicaciones. Y luego, desde el punto de vista de la explotación ferroviaria, las telecomunicaciones veremos que nos van a permitir, evidentemente, comunicar a actores claves de dicha organización. Y por último, las telecomunicaciones pues son pieza clave también en sistemas de protección y seguridad. Entramos a ver el primero de los grandes procesos. He agrupado 2 procesos, ¿vale? Desarrollo y mantenimiento de la REFIC, porque en este sentido pues tienen bastante relación. Y entramos en el primer subsistema, el subsistema, digamos, preferente desde el punto de vista de telecomunicaciones, que es su sistema de control de señalización. Las telecomunicaciones permiten la comunicación entre los componentes operacionales que conforman este subsistema. En un subsistema de señalización ferroviaria, ¿qué componentes encontramos básicamente? Encontramos enclavamientos. Los enclavamientos son, digamos, los elementos que aplican la inteligencia para gobernar todos los elementos ferroviarios que hay en campo. ¿Qué tenemos en una estación? Tenemos desvíos, ¿vale? Estos desvíos se accionan a través de unos motores, ¿vale?, que mueven las agujas. Eso hay que hacerlo de manera coordinada con las señales. Es decir, yo colocaré un desvío, o mejor dicho, yo abriré una señal y la pondré en verde cuando previamente haya hecho el itinerario para que el tren pueda dirigirse a la señal. Y todo eso está íntimamente relacionado con un sistema fundamental, que son los sistemas de detección de presencia de tren. La señalización ferroviaria tiene su peso en los sistemas de detección de dónde está el tren. Si yo sé dónde está el tren, puedo cerrar señales, abrir señales, puedo mover desvíos, puedo operar, en definitiva, toda la estructura ferroviaria. Si no sé dónde está el tren, entonces tengo que aplicar, como veremos, pues ahora comentaré. El sistema de señalización tiene enclavamientos. Los enclavamientos normalmente están en las estaciones, son equipos electrónicos que tienen unos interfaces de campo que se comunican con señales, con accionamientos, con circuitos de vía, ¿vale? Todos los elementos hay que comunicarlos. Se comunican también con los centros de control de tráfico centralizado. Desde estos centros de control de tráfico centralizado, el operador maneja en remoto el enclavamiento, hace un itinerario que implica que se mueve una señal, que se mueve una aguja, que se abre una señal, etcétera. Y bueno, pues al final todos estos elementos hay que comunicarlos de manera local o de manera troncal, porque, como veremos aquí, digamos en forma de anillo, los enclavamientos que forman una línea se irán interconectando entre sí para finalmente confluir en el CTC, en el centro de gestión, digamos, de red ferroviaria, para desde ahí mandarlos, si se hace en central, y si se hace en local, también tiene posibilidad de mandarse en local. ¿Vale? Y luego los bloqueos, no lo he comentado, los bloqueos son los sistemas que relacionan entre sí las distintas dependencias de manera que los trenes no se choquen. Es decir, el concepto de bloqueo es, entre 2 estaciones se establece un bloqueo
cuando se concierta la circulación entre ellas y una estación permite que circule el tráfico de una a otra con la garantía de que ningún tren va a alcanzar a otro o ningún tren se va a chocar. Los bloqueos actuales son bloqueos automáticos, lo que decía hace un rato cuando hablaba del ser humano. El bloqueo automático impide que un agente de circulación se equivoque a la hora de mandar un tren, ¿vale?, hacia una estación. ¿Por qué? Porque el sistema del enclavamiento está programado para no permitirlo. Si intenta hacer un movimiento incompatible, el sistema no lo permite. El bloqueo telefónico, ¿vale?, que es el bloqueo tradicional, que reside en el factor humano, es el más inseguro. ¿En qué consiste el bloqueo telefónico? Entre una serie de estaciones consecutivas de una línea. El sistema tradicional de explotación ferroviaria era un jefe de estación en cada estación, ¿vale? Llega el tren a tu estación, lo recibes, y para mandar el tren a la siguiente estación tienes que establecer un bloqueo telefónico, es decir, una llamada telefónica a través del sistema escalonado, que ahora os contaré, con la siguiente estación. Entonces se manda lo que se llama un telefonema. Un telefonema es un registro escrito de una llamada telefónica. La estación A llama a la estación B y le dice: despido el tren. Entonces el de la estación B dice: recibido. Ambos lo anotan y les pide el tren, ¿vale? Si uno de los dos se equivoca por lo que sea y el de la estación B manda un tren por error, pues los dos trenes se chocan en el camino si estamos hablando de vía única, ¿vale? Ese es el bloqueo telefónico que tenemos todavía, digamos, varios cientos de kilómetros en la línea convencional, y que estamos en camino de eliminarlo, porque el propio reglamento de circulación ferroviaria ha marcado el año 2024 como límite para eliminar todos los bloqueos telefónicos. Puesto un poco de culturilla, ¿vale? Entonces, estos son sistemas de comunicaciones, las telecomunicaciones al servicio del sistema de señalización para interconectar componentes. Las telecomunicaciones al servicio del subsistema energía. La energía en el ferrocarril, la aplicación fundamental es la tracción ferroviaria en las líneas electrificadas. ¿De qué se componen las líneas electrificadas? Se componen de subestaciones de tracción, y luego la catenaria tiene elementos como seccionadores para abrir o cerrar la alimentación a las subestaciones, y luego, pues básicamente tenemos telemandos de energía desde donde remotamente se manipulan las subestaciones, se manipulan los seccionadores y en definitiva se gobierna toda la alimentación de tracción al ferrocarril. Tenemos unos elementos muy importantes también, que son los arrastres, que son comunicaciones entre subestaciones, para que si hay una desconexión o si hay un problema en una catenaria, una estación desconecta y por el sistema de arrastre comunica a la colateral, a la que alimenta el otro trayecto en punto, para que también abra. Pues todos estos sistemas que hay en el subsistema de energía necesitan también de sistemas de telecomunicaciones por debajo para comunicarlos. El subsistema de infraestructura, es decir, la vía, los puentes, los túneles, es un subsistema que por su propia naturaleza no ha requerido tradicionalmente sistemas de telecomunicaciones. ¿Qué ocurre? Que la digitalización, en la medida en que seamos capaces de digitalizar la infraestructura y vayamos desplegando dispositivos IoT para monitorizar la infraestructura ferroviaria, pues las telecomunicaciones irán cobrando más peso en este subsistema. Tenemos elementos que nos instrumentan estructuras. Hay estructuras en las que hay que hacerles un especial seguimiento, pues porque se detecta algún tipo de comportamiento inestable. Hay un tema importantísimo, es el control de avenidas de agua. El cambio climático está suponiendo una revolución en el ferrocarril desde el punto de vista de las lluvias. La verdad es que todos habréis visto en internet fotos de los desastres que se han producido a nivel ferroviario. Yo personalmente viví hace 3 años unas inundaciones tremendas con unos destrozos inimaginables en el ámbito sur, lo cual lleva a pensar que en la medida en que vayamos controlando también, digamos, los cauces que hay en torno a nuestras infraestructuras, pues tendremos mayor seguridad. La detección de desprendimientos de trincheras, las alteraciones de la geometría de vía, es decir, son aplicaciones que el despliegue de dispositivos IoT, y en ello se está trabajando por parte de los compañeros de la dirección técnica, pues va a requerir mucho despliegue de dispositivos en la infraestructura y mucha red de telecomunicaciones que los transporte. Hoy día, un elemento de mucha implantación, sobre todo en líneas de alta velocidad, por norma hay que hacerlo, son los detectores de caída de objetos. Esto es un sistema que se coloca en los pasos superiores y que a través de una fibra óptica que lo atraviesan detecta la caída de un posible objeto a la vía a través de la rotura de esas barreras.
Cuando ese objeto cae a la vía, se activa un sistema de aviso a los enclavamientos de la señalización, de manera que los enclavamientos cierran las señales próximas al tramo en donde está el objeto caído, y esas señales, el hecho de que esas señales se cierren, si estamos hablando de un sistema alfa tradicional, hará que se activen las balizas alfa para que den al indicador den al tren la indicación de parada automática. Entonces, bueno, son sistemas de protección que ya de alguna forma incorporan tecnología sobre su sistema infraestructura. Hasta ahí, digamos, una visión un poco rápida de lo que son las aplicaciones de las telecomunicaciones en la interconexión de los subsistemas que conforman la infraestructura ferroviaria desde el punto de vista de su construcción y de su mantenimiento. Entramos ahora a los procesos relacionados con la explotación de la red ferroviaria, y en esta parte de la explotación ferroviaria es fundamental hablar de la gestión de la circulación. Digamos, la explotación ferroviaria, si en algo se visualiza, es en cómo Adif gestiona la circulación de todos los trenes que diariamente van por la red ferroviaria. Y la gestión de la circulación comienza por el proceso de adjudicación y gestión de capacidad. Cuando un operador ferroviario, Renfe, a través de los distintos operadores que tiene Renfe, viajeros de servicio público, viajeros comerciales, mercancías, e incluso cuando un operador de los nuevos, ¿vale?, de los competidores de Renfe, como WOW, o en el principio o en el futuro vendrá ILSA, o incluso operadores de mercancías, porque sí hay que decir que aunque parece que la liberalización del ferrocarril es ahora reciente con esto de los operadores de viajeros, realmente la liberalización del ferrocarril entró en el año 2005, cuando ya se abrió la competencia al tráfico de mercancías. Desde el año 2005 hay trenes de mercancías que no son de Renfe circulando por la red ferroviaria. Entonces todo eso supone un proceso de adjudicación de capacidad a través de una serie de sistemas de información que se llaman Servitren, Trendía, PCS, etcétera, que evidentemente son sistemas de información que necesitan de sistemas de telecomunicaciones por debajo. Y una vez que está adjudicada la capacidad, hay que gestionar esa capacidad. Es decir, hay que ver cómo se grafían los surcos, cómo en definitiva se gestionan esa capacidad, perdón, la redundancia, del ferrocarril. Entonces, ¿qué sistemas de información tenemos llamativos? Bueno, en convencional se utiliza el sistema Sitra, y aquí he presentado el sistema que se utiliza en red de alta velocidad, que es el sistema Da Vinci, que además es un sistema que Adif comercializa. Es decir, creo que Adif, digamos, que lo tiene a la venta, por así decirlo, una idea que ha desarrollado Adif, un sistema de información, y creo que en el tren de alta velocidad Medina-La Meca está implantado, ¿vale? Entonces el sistema Da Vinci es un sistema de gestión de capacidad que permite, bajo un único puesto de operador, integrar la información del CTC, del control del tráfico centralizado. Permite integrar también la información del telemando de energía, de los sistemas de protección de tren por RTMS, telemando de detectores auxiliares, sistemas de videovigilancia. Es como un bus de integración de sistemas de información, en donde el operador pues tiene en su mano, por así decirlo, prácticamente todo lo relativo a la explotación ferroviaria. Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo de sistemas de información que de nuevo requieren de una red de telecomunicaciones que lo soporten. Seguimos con los procesos de negocio relacionados con la gestión de la circulación. Antes hablé de la adjudicación y gestión de capacidad. Ahora hay que entrar a la regulación del tráfico ferroviario, es decir, la diaria de la circulación. Lo que decía antes de que un jefe de circulación les pide un tren a otro jefe de circulación, o ya no tan así, porque ya los jefes de circulación cada vez menos están en las estaciones, y lo que se hace es la gestión del tráfico ferroviario a nivel central, a nivel de los sistemas de CTC. Pero bueno, aquí explico un poco el esquema tradicional. Tenemos una línea en la que tenemos varias estaciones que finalmente confluyen, sea con CTC o sin CTC. Todas las estaciones de una línea están ligadas a un puesto de mando, ¿vale? Todos los jefes de estación, bien en local o bien en remoto, están ligados a un puesto de mando que es el que le da las órdenes, en definitiva, el que manda realmente sobre la circulación en la línea. Tradicionalmente, pues como decía, el jefe en cada una de las estaciones, y el método tradicional era intercambiarse telefonemas para expedir trenes. En ese sentido, pues hacía falta transmisión de voz, sobre todo para los bloqueos telefónicos, como he comentado
ahora cada vez más hacen falta comunicaciones de datos para que los enclavamientos entre sí se comuniquen a través de los bloqueos y para que los enclavamientos y las estaciones manden información al puesto de mando, al CTC, en relación a los sistemas de señalización, ¿vale? Entonces aquí tenemos comunicación entre estaciones, siempre es necesaria, y comunicación de estaciones hacia el CRC, centro, veréis CTC, CRC, pues digamos, son conceptos un poco similares, ¿no? Entonces, bueno, pues transmisión de voz y de datos. La regulación del tráfico ferroviario entra en juego un elemento fundamental, que es la capacidad de comunicar el tren con la tierra. Hasta ahora hemos hablado de comunicación entre agentes o elementos de la propia infraestructura ferroviaria. Ahora hablamos de comunicar el propio tren, que al fin y al cabo es el protagonista, con tierra, con el jefe de estación o con el jefe de CTC, la persona que está en el CTC, o bien con los sistemas de señalización, ¿vale? En definitiva, de tren a tierra hace falta comunicación por voz, la herramienta básica de ayuda a la explotación y gestión ferroviaria, comunicar con jefe de estación, con CTC, pero el tren-tierra, el sistema de comunicación tren-tierra es cada vez más imprescindible para la transmisión de datos. ¿Por qué? Pues porque sobre el sistema de comunicación tren-tierra, en particular sobre la tecnología GSM-R, se monta lo que se llama el estándar RTMS de nivel 2, que es el sistema de señalización europeo, como decía antes, el que ahora mismo está en vigencia en toda la Unión Europea. Entonces, bueno, pues el tren-tierra es otro elemento fundamental dentro de la gestión de la circulación. Y por último, en relación a la gestión de la circulación y regulación del tráfico ferroviario, va a ser muy importante la información que seamos capaces de proporcionar al viajero, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado, como decía, de componentes ferroviarios, pero al viajero hay que informarle. Adif tiene desarrollado también un producto comercial que se llama Elcano. No es el único sistema de información al viajero, pero sí es el sistema más avanzado y más desarrollado, que, a ver, ¿se me ha ido una diapositiva? No, vale, no, está bien. Tiene desarrollado un sistema de información al viajero que al final centraliza información de adjudicación y gestión de capacidad, información de regulación del tráfico en tiempo real, es decir, el sistema Elcano capta toda la información en tiempo real de lo que está pasando en la red y en función de lo que ocurre es capaz de dar información al viajero de manera puntual. Además, a través de múltiples canales, a través de dispositivos móviles con su app, a través de los propios paneles en las estaciones o incluso en puntos fuera de las estaciones como aeropuertos, ¿vale? E incluso algunas facilidades, esto se ve pequeñito, algunas facilidades adicionales como informar al viajero, una vez que está situado en el andén, esto se ha implementado hace poco, de dónde ha de situarse en el andén para acceder directamente a su coche, ¿vale? Y no tener que luego caminar de un sitio a otro del andén. Entonces, sistemas de información al viajero relacionados con todo el sistema de explotación ferroviaria, también elementos fundamentales desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Y cambiamos ya de procesos, nos olvidamos de los procesos de explotación y construcción y un breve apunte sobre los procesos de seguridad. Fundamental, las infraestructuras de ferroviarias tienen partes críticas como pueden ser los túneles que requieren de sistemas de telecomunicaciones que estén al servicio de los servicios de emergencia. También los propios túneles u otros espacios necesitan pues tener sistemas de ventilación, de iluminación, de control de acceso, de alarma, etcétera, que confluyan además en los CPS, en los centros de protección y seguridad, así como los sistemas de videovigilancia. Entonces, la seguridad y protección civil es otro componente de negocio muy importante que requiere de sistemas de telecomunicaciones en el ferrocarril. Bueno, y hasta aquí la visión de lo que son las necesidades de negocio. Vamos ahora a la materia, a lo que son las redes de comunicaciones que soportan todo esto, ¿vale? Lo he estructurado de una manera así un poco lógica, yendo de abajo arriba, ¿vale? Desde lo que es la propia infraestructura, subiendo a nivel de capas. Entonces, el sistema de telecomunicaciones en Adif pues tiene que tener un modelo bien estructurado, ¿vale? Aquí simplemente punto. Aquí hay una organización, hay unos procesos de ingeniería y construcción de red específicos de telecomunicaciones, evidentemente está la propia red de telecomunicaciones, los procesos de operación y mantenimiento, hay una serie de servicios y de gestión de clientes, hay una gestión de proveedores y servicios comerciales, hay una gestión importante según la información y hay una parte muy importante económica y financiera dedicada a la parte de telecomunicaciones, ¿vale? Es toda una organización
dentro de Adif orientada a las telecomunicaciones, tanto ferroviarias como incluso apuntando hacia comercialización de servicios al cliente, a posible cliente externo. Entrando en la red de telecomunicaciones, sí, efectivamente, entramos ya, bueno, aquí habéis visto que me voy a centrar en hablar de la red de telecomunicaciones, ¿vale? Vamos a ver los componentes de la red, digamos, a grosso modo. En primer lugar, tenemos una gran red de infraestructura y de cables, ¿vale? ¿Dónde van nuestros cables? Pues por donde va nuestra traza ferroviaria. Esa es la gran ventaja que tiene Adif, que tiene una gran capilaridad y un gran acceso a todo el territorio a través de su traza ferroviaria. Eso permite haber desplegado 17.000 kilómetros de red de fibra óptica, que se contienen, normalmente es infraestructura que va o en zanjas, en monotubos, en canaletas, en tendidos aéreos menos, y luego por supuesto tenemos torres por todo el trazado ferroviario, y tenemos pues 1.700 edificios y estaciones que sirven de nodos de comunicaciones y 153 parques de telecomunicaciones que son puntos estratégicos de gestión de la fibra, ¿vale? Aparte de la fibra óptica, pues también tenemos pues muchos cientos o incluso miles de kilómetros de cables de cobre. Una breve visión sobre cómo tenemos distribuida la red de cables, en este caso de la fibra óptica. Aquí pongo imágenes de unos esquemas conceptuales de cómo discurre esto en la red convencional, tanto el modelo actual o el modelo nuevo, que también es actual, pero digamos cuando se hacen renovaciones se tiende al modelo nuevo, y en alta velocidad. Básicamente se trata de diferenciar siempre red troncal de red de acceso. Siempre tenemos, en todos los modelos tenemos una red troncal, que en el caso de convencional lleva 64 fibras y en el caso de alta velocidad lleva 32 fibras. En el caso de convencional va solo por un lado de la vía, y en el caso de alta velocidad la red troncal va por los dos lados de la vía. En convencional, una vez que llegamos a las estaciones, sacamos una red de acceso que nos llega hasta los emplazamientos donde hay elementos que hay que comunicar. En convencional actual o tradicional, esa red de acceso ya normalmente ha sido en cobre, ya se está desplegando en la red convencional la red de acceso también a través de fibra, normalmente con cables de 96 fibras, y en la red de alta velocidad tenemos la red de acceso constituida también por cables de 96 fibras que también van por ambos lados de la vía. Topológicamente esto suele tener forma de anillo. Veremos en la red de transmisión que en convencional hay 5 anillos digamos de comunicaciones, fibra, transmisión, etcétera, 5 anillos troncales que luego van subdividiéndose en anillos de estaciones, digamos secundarias, hasta que finalmente acceden a los emplazamientos de la vía. Eso en cuanto a red de cables. Siguiente capa, subimos ya, transmisión, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo a nivel de transmisión en Adif? Tenemos una red de transporte fundamentalmente basada en tecnología SDH. La tecnología SDH ha sido el histórico en transmisión, ya es una tecnología que está un poco de retirada, ¿vale? Y que, como aquí digo, pues bueno, tenemos como objetivo avanzar en el transporte en IP y en el transporte basado en soluciones ópticas, OTN, ¿vale? Pero a día de hoy la red SDH cumple las necesidades que tiene Adif, porque además hay mucho equipo, de todos los equipos de los que apunté al principio, hay mucho equipo legacy, por así decirlo, que requiere de conectividad TDM, y al final, pues quien históricamente ha proporcionado esto es SDH, y creo que tendremos SDH por mucho tiempo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos estos 5 anillos, como os decía, que tienen capacidades diferentes, STM4, STM16, tenemos un anillo de CWDM, el anillo 3, que es una tecnología CWDM de las primeras y que vamos a sustituir próximamente, y bueno, pues son los anillos troncales que transportan los principales servicios de la red ferroviaria. Y luego también tenemos en la red de acceso de transporte, también en SDH o en PDH, tenemos pues equipos con capacidad ya inferior de STM1, STM4, y PDH pues tenemos mucho E1, hay muchos equipos que nos salen E1 y que tenemos que captar en la red de transporte. Un pequeño esquemita de cómo tenemos organizada pues también la red, a nivel conceptual, la red de transporte, la red de transmisión. Lo que decía, tenemos un reto, tenemos gran cantidad de equipos que trabajan sobre TDM, fijaos, tenemos 16.000 puntos de acceso TDM hoy día provisionados en la red frente a 8.000 puntos de acceso en IP, ¿vale?
¿Qué queremos hacer? Estamos pensando ya, por ejemplo, con las BTS del GSMR, que son elementos que normalmente se conectan por TDM, queremos pasarlo ya, ir pasándolo a IP y próximamente pues vamos a emprender ya ese camino. Nada más que las BTS suponen como 5.000 puntos de acceso a la red, entonces será un hito importante cuando seamos capaces de haber pasado de TDM a IP. Para ello, ¿qué tenemos? Pues tenemos una red IP multimedia, que además estamos también en proceso de replanteamiento, de renovación, ¿vale? La red IP multimedia, bueno, pues transporta todos los servicios IP que tenemos en Adif. ¿Cómo se estructura? Se estructura también de una manera jerárquica y amparada en los anillos que os he comentado antes. De forma general se está montando el IP sobre la SDH. Se tiende a que los equipos de IP iluminen cada vez más la fibra oscura y sean autónomos respecto al sistema de transporte SDH y quizá empezar a meterlos en función de los planteamientos de capacidad que nos hagamos sobre sistemas ópticos, sobre OTN. Entonces, tenemos un primer anillo, que más que un anillo es una red de PLS, ¿vale? Tenemos un anillo formado por dos equipos principales a los que se conectan los 5 anillos troncales que conforman el nivel 2. Estos 5 anillos troncales forman nodos fundamentales de la red que luego se van subdividiendo, se van abriendo en estaciones secundarias que forman anillos de nivel 3, para desde las estaciones acceder ya a los emplazamientos de día que se capturan a través de redes de nivel 2, ¿vale? Con una serie de switches que en función de la tipología de elementos que se van a capturar, pues conforman redes que tienen energía segura y redes que tienen energía no segura. Estas últimas redes se conectan en forma de semianillo a los nodos de nivel 3 y con eso pues se completa la visión de la red IP. Como decía, estamos planificando la mejora y renovación de la red IP que tendrá como premisa, como decía, el crecimiento en el transporte IP. ¿Hacia dónde apuntamos? Apuntamos hacia una red que sea altamente escalable, ¿vale? Estamos hablando de que a nivel 4 al final del todo tengamos enlaces de 1 GB Ethernet, y ya subiendo hacia el core, pues en el core hablamos de 100 GB Ethernet y muy escalable a nivel de endpoints. Debe ser una red que nos permita mantener interfaces legacy con interfaces, digamos, IP puros, ¿vale? Muy confiable en términos de redundancia, estamos hablando de incluso mejorar todavía el nivel de redundancia que conseguimos con anillos, estamos dándole vueltas para montar otro concepto que le dé todavía más redundancia. Tiene que ser muy sensible a altos requisitos de tráfico, en cuanto a latencia, jitter, pérdida de paquetes, y fundamental, sobre ella tendremos que ser capaces de implementar todos los mecanismos de seguridad que sean necesarios desde el punto de vista de control de acceso, visibilidad del tráfico, detección de cambios de patrones, etcétera, ¿vale? Esta es un poco una visión resumida de en qué situación estamos respecto al mundo IP. En redes de voz, bueno, esto es más tradicional. Decir que tenemos red de voz corporativa a base de centrales de conmutación digitales propias, 48 centrales y 34 módulos remotos, una red, digamos, de telefonía digital tradicional que nos está ofreciendo 24.700 líneas telefónicas, digamos, tradicionales. Y luego, pues como no, también hemos evolucionado el concepto de telefonía IP, ¿vale? A través del la propia tecnología que tenemos desplegada, está evolucionando a IP y tenemos también a través de la red IP multiservicio, tenemos desplegados servicios de voz sobre IP. Y luego hay una visión muy rápida de este sistema de voz orientado a la explotación ferroviaria que os comentaba antes. Cómo los jefes de estación se comunican entre ellos. No se comunican a través de la red de telefonía corporativa, se comunican a través de un sistema específico de telefonía de explotación que contiene la telefonía escalonada, que es la que va de estación a estación, permitiendo que un jefe de estación se comunique con otro. Esa telefonía incorpora también teléfonos en las señales y en distintos puntos de la vía para que un tren, si necesita auxilio en la vía, pues se detenga en una señal o en un punto donde hay un conector y se pueda conectar a la vía. Estos ya son, digamos, usos tradicionales que empiezan a descartarse en cuanto empiezan a cobrar importancia los sistemas de radiocomunicación por tren-tierra, pero que incluso normativamente hablando puede ser todavía que nos encontremos con la necesidad de colocar puntos de conexión a la vía. Y luego tenemos el selectivo centralizado, que es el sistema que permite comunicar a todas las estaciones directamente con el puesto de mando, con el puesto de CTC. Este es, digamos, el sistema más característico de la telefonía en el ferrocarril.
Otro concepto importante, redes neutras en estaciones de viajeros. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscamos que todo el tráfico de telecomunicaciones que se genera en un gran hub, como una estación de viajeros, pretendemos recogerlo, ¿vale?, y agregarlo y transportarlo. Entonces estamos desplegando en grandes estaciones de viajeros anillos de agregación de tráfico, ¿vale?, que conectan con switches que finalmente van a prestar servicios o bien de conectividad FTTH o bien de conectividad Wi-Fi a todos los actores que hay en una estación. ¿Qué servicios tenemos previsto dar? Pues dar Wi-Fi público a clientes, a viajeros de las estaciones, servicios propios de ADIF como interfonos, megafonía, cronometría, sistemas de información a viajeros, CCTV, etcétera, y luego sistemas a operadores ferroviarios como embarque de equipos, carga de contenidos, el Play Renfe, por ejemplo, si lo conocéis, el sistema Wi-Fi que tiene Renfe embarcado en los trenes de alta velocidad, carga los contenidos que nosotros vemos a través del portal Play en las estaciones, es decir, no lo está recibiendo en streaming directamente. Entonces, bueno, el servicio de carga de contenido y servicio de conectividad personal ferroviario. Y luego también servicio de conectividad a tiendas. Hay estaciones que tienen centros comerciales de mucho volumen, los centros comerciales Vialia, ¿vale?, como por ejemplo el de Málaga o el de Vigo. Entonces o incluso, bueno, Atocha Chamartín tiene muchos locales comerciales que necesitan de telecomunicaciones. Entonces el concepto de red neutral de estaciones, un concepto fundamental. Me estoy extendiendo un poco. Iré un poco más rápido. Red de acceso radio, ¿vale? Este concepto es muy importante para ilustrar la situación en la que nos encontramos hoy desde el punto de vista de radiocomunicaciones. Antes le comentaba a José Javier que a nivel de radiocomunicaciones el ferrocarril se encuentra en una situación un poco curiosa, porque tenemos desplegados sistemas tradicionales analógicos, tren-tierra y PMR en la parte del antiguo FEBE, en la red de ancho métrico. El tren-tierra es un sistema analógico de comunicación tradicional en red convencional, con más de 8.800 kilómetros. Pero ¿cuál es el sistema normalizado? El sistema normalizado es el GSMR, ¿vale? El GSMR es el sistema, digamos, el estándar europeo en comunicación de voz y en comunicación de datos para transportar el sistema de señalización. Estamos, desde que nació la alta velocidad prácticamente, se está desplegando GSMR en alta velocidad, estamos desplegando GSMR en red convencional, pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que GSMR, ¿qué es GSMR? GSMR es un sistema GSM especificado para el ferrocarril. ¿De cuándo es el sistema GSM? Los años 90 aproximadamente, ¿no? A principios de los 90. GSM, GSMR, o GSM por supuesto está ya olvidado prácticamente. GSMR es un sistema que tiene ya una obsolescencia prevista para el año 2030-2035, con lo cual estamos ya empezando también, a la vez que desplegamos muchos GSMR, estamos programando la migración al siguiente nivel tecnológico, que es el FRMCS, que es básicamente 5G, ¿vale? Una visión rápida de GSMR es una red GSM, ¿vale? Hacemos el despliegue en el ferrocarril, lo hacemos con 2 capas para dar redundancia, es decir, toda red GSM que transporta señalización tiene que ir con capa redundada. Hay, digamos, 2 capas de BTS que se conectan a BSCs paralelas y a switches, a centrales de conmutación paralelo, la MSC. Comentar la particularidad en la asignación de frecuencias. Tenemos unas frecuencias específicas asignadas para el ferrocarril en GSMR, son de 4 MHz en la banda de 800 y 4 MHz en la banda de 900 para el uplink y el downlink. Y comentar que a través de GSMR, pues, que es el sistema interoperable, se proporcionan pues servicios de voz digital específicos del ferrocarril, como los que estáis viendo aquí, llamadas punto a punto, llamadas de emergencia, en definitiva servicios de red inteligente, y bueno, una red que está creciendo y que proporciona las necesidades que tiene ahora mismo el ferrocarril para comunicaciones de voz y de datos. ¿Pero a dónde vamos en radiocomunicaciones? Al estándar FRMCS. Cuesta trabajo pronunciarlo. Future Rail Mobile Communication System. Yo creo que dentro de un tiempo le quitaremos la F y ya será más fácil RMCS, ¿no? Porque el futuro espero que sea presente pronto. El FRMCS es el sucesor del GSMR, ¿vale? Comunicación de voz y datos para explotación ferroviaria. Los objetivos es ser... El GSMR es más o menos estándar, pero se
estándar desde el punto de vista comparado con telefonía pública, pero el FRMCS se quiere que sea todavía más estándar 5G, es decir, FRMCS es estándar 5G, se está buscando que su normalización nos lleve ahí. Evidentemente, con esta tecnología 5G, pues se busca disponer de más ancho de banda, de capacidad para conectar millones de elementos IoT que permitan la sensorización de la infraestructura y buscar aplicaciones exigentes en baja latencia, como por ejemplo la conducción automática de trenes. Respecto a la asignación de frecuencias, recientemente la Comisión Europea publicó la normativa, la disposición legal de asignación de frecuencias, que establece que para toda Europa las bandas de frecuencias son 5,6 MHz en la banda de 800 y en la banda de 900, y también 10 MHz en la banda de 1900, están reservadas para este sistema. Los reguladores nacionales están ya preguntando, de hecho estamos ya en conversación con ellos acerca de cuándo tenemos previsto utilizar esta banda, sobre todo la banda de 1900, que ahora mismo no la estamos utilizando. Tenemos un plan de migración a FRMCS ya muy a alto nivel, ¿vale?, que prevé pues que podamos estar montando una primera línea piloto hacia el año 2025, y se supone que a partir del año 2027 empezaríamos empezaremos ya a desmontar a hacer el despliegue del FRMCS y a desmontar tren tierra y GSMR, y bueno, con un horizonte 2040. Seguramente aquí ya estaremos diciendo que ya viene el 6 o el 7G, pero bueno, eso es ley de vida, ¿vale? Y para acabar quería comentaros de un tema importante, que es cómo vemos en ADIF nuestro papel desde el punto de vista de ser un agilizador de la cobertura 5G pública a través del ferrocarril. Es decir, estamos planteándonos ofrecer, digamos, al sistema de telecomunicaciones español, ofrecer nuestros recursos para ofrecer cobertura 5G directa en entornos ferroviarios y además pues posibilitar la conectividad que nuestra amplia red de fibra óptica facilita para que los operadores de telecomunicaciones que desplieguen infraestructura 5G empleen nuestra fibra óptica. Ya están empleando nuestra fibra óptica, si queréis luego os comento, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra visión a modo esquemático? Nosotros tenemos una visión de sinergia entre nuestra necesidad de despliegue del FRMCS y de la necesidad de despliegue que tienen los operadores públicos para dar cobertura 5G a la traza ferroviaria. Al final, ellos necesitan desplegar cobertura ferroviaria en las bandas de frecuencias que tienen asignadas, en 700 y en 3,5 GHz. Nosotros necesitamos desplegar nuestra red de acceso FRMCS en nuestra traza ferroviaria, y vemos una sinergia evidente, ¿vale? Entonces estamos haciendo planteamientos de compartición de red de acceso, es decir, que ADIF facilite el despliegue de la red de acceso radio 5G en las líneas ferroviarias, ¿vale?, de manera que esa red de acceso cuyo despliegue se facilita por parte de ADIF sea un concepto tan sencillo para los operadores como para que directamente le entreguemos tráfico a sus distintos cores, ¿vale? Vemos mucha sinergia en la red de acceso radio entre lo que tienen que hacer los operadores móviles y lo que tenemos que hacer nosotros, y estamos haciendo planteamientos de ese tipo todavía muy incipientes y todavía por modelos muy por definir. Y por último, quería volver a elevarme un poco y decir, oye, y todo esto del 5G y todo esto, hacer un breve avance de qué cosas se está hablando en cuanto a la digitalización del ferrocarril, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tecnologías como el 5G, como decía, pues permitan tener trenes autónomos. Esto sí que es verdad que es algo más real que lo que veíamos esta mañana del vehículo autónomo, ¿vale? Entonces, estamos hablando también de que incluso ya no tanto trenes autónomos, pero sí maniobrar en remoto, es decir, todas las maniobras que un tren o una máquina tiene que hacer en una terminal, en lugar de que haya un maquinista subido a la máquina, que además muchas veces tiene que ir en el lugar opuesto a la cabina, porque tiene que ir viendo, al final eso se haga desde un puesto de operación remoto y la máquina pues vaya sola, y el maquinista, a través de cámaras de vídeo en distintos sitios de la locomotora y a través de los sistemas de control, pues pueda maniobrar la locomotora en una terminal logístico. Estas son aplicaciones, yo creo que son bastante tangibles.
En el mantenimiento de la infraestructura, lo que decía, el mantenimiento predictivo será fundamental, anticiparnos a lo que va a pasar en la infraestructura a través de la sensorización de la infraestructura mediante dispositivos IoT y toda la integración de esos dispositivos en centros de control de la infraestructura, ¿vale? Esto es fundamental. Aquí hay un terreno por recorrer muy grande, porque el mantenimiento de infraestructura ferroviaria tiene muchísima necesidad de avanzar en digitalización para automatizar y modernizar lo que hoy día se hace todavía de una manera bastante manual. Y por último, un gran campo de avance en la digitalización es la gestión inteligente de las terminales logísticas, permitiendo la agilización de los tránsitos, fomentando la interoperabilidad y optimizando el espacio de las terminales. Estamos hablando de sistemas de control de acceso tanto en carretera como por ferrocarril, estamos hablando de sistemas de control de inspección, en definitiva, digitalización de las terminales logísticas, lo cual me consta que los compañeros de servicios logísticos de ADIF están planteándose de una manera muy seria. Y con esto finalizo. Un poquito. Muchas gracias. Además que has acabado just on time, pero just on time de la pregunta. Sí, vamos a hacer 5 minutos de preguntas. Entonces, como no va a dar tiempo a la dinámica esta, vamos a abrir un turno de preguntas a lo que queréis preguntar. Muy bien. Sí. Voy a preguntar, porque está entendido que va un cable, una canalización 96 fibras, Sí. junto a Madrid, Barcelona, con las 96 hasta el final, se pone para bolsa, para meter tráfico, como hacer del anillo, y de esas cuentas se quedan para los operadores, para poder avanzar. Se quedan fijas. Para los operadores de telecomunicaciones, te explico. Mira, ADIF, hasta el año 2014, ADIF gestionó directamente bueno, voy más al grano de lo que estás comentando. Aproximadamente el 75% de las fibras que están en un contrato que ADIF tiene con Reintel, con Red Eléctrica Española, ¿vale? ADIF, el negocio que tenía directamente con operadores de telecomunicaciones, a través de un contrato con Red Eléctrica Española, lo cedió, y el 75%, en números generales, el 75% de las fibras de red convencional que discurren por los cables de fibra están a disposición para que puedan ser utilizadas por operadores de telecomunicaciones, ¿vale? O sea, hay una alta capacidad de fibra ofertada al sector de las telecomunicaciones. Se abre unos puntos intermedios. Claro, sí, las fibras se segregan en los puntos donde hace falta. Los principales puntos de apertura de fibra son los parques de telecomunicaciones. Tenemos 153 parques de telecomunicaciones insertados en la red de fibra, y ahí la fibra se abre, se segrega, ¿vale? Los operadores disponen de ella, la llevan hacia donde quieren llevarla, se regenera también y en definitiva se gestiona. Se abre, digamos, esos son los principales puntos de apertura. Luego también hay en estaciones la fibra también se segrega. Necesidades ferroviarias, las necesidades de operadores de telecomunicaciones se suelen satisfacer a través de los parques de telecomunicaciones. Son los grandes puntos de segregación de fibra. El control para acceder a las instalaciones ferroviarias lo llevamos nosotros, sí. Es decir, el acceso a elementos, digamos, de la infraestructura ferroviaria siempre tiene que venir acompañado por personal de ADIF. Sí. Una pulcritud exhaustiva de seguridad. Pregunta de profesor de asignatura de comunicaciones móviles con respecto a GSM, porque siempre me ha interesado, siempre digo, dedico 2 transparencias a GSMR en mi clase de la parte de GSM, Sí. y siempre como no me he podido meter infinitamente en el estándar, todos los estándares de comunicaciones móviles tienen una velocidad máxima de propio sistema de transmisión. ¿Cuál es la de GSMR? En GSMR nosotros estamos utilizando para el ferrocarril, estamos en 4,8 kilobits por segundo. Las pruebas que hacemos para transmisión de señalización ferroviaria, con 4,8 kilobits por segundo es suficiente. Podemos llegar de manera nativa a 9,6 kilobits por segundo, y luego hay veces en las que nosotros no lo estamos haciendo, pero hay operadores que están montando sobre el GSMR, están montando el GPRS, ¿vale? Pero de alguna forma, GSMR, conmutación de circuitos, 9,6 kilobits por segundo, pero nosotros estamos utilizando 4,8. Y, claro, mi mente, las fechas se me difuminan,
pero la alta velocidad llegó aproximadamente cuando estábamos montando GSM. ¿Llamada a 200 y pico kilómetros por hora se puede hacer? ¿Llamada de voz? Sí, claro. El GSMR y a más. Es decir, la alta velocidad en España, el sistema de señalización era el EZB. Entonces, si vais a Madrid-Sevilla, veréis que hay un cable tendido por la vía, que es un cable radiante, que le radia, digamos, a la panza del tren, por así decirlo, le da la señalización en cabina. Esa señalización ahora se transmite a través de la red GSMR. La red GSMR transmite los datos, pero también transmite la voz. Y es el estándar especificado para la transmisión de voz en alta velocidad. Es decir, el maquinista habla con el CRC por GSMR a la velocidad a la que circula el tren. ¿Es instalación propia de estaciones base o utilizáis...? Propia, completamente propia, preceptivamente propia. Preceptivamente propia para evitar problemas de colapso. Sí, y desde el punto de vista de seguridad ferroviaria, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la normativa, digamos, está muy puesto en cuestión el que podamos apoyarnos en red pública para ofrecer servicios críticos. No es un examen, es que... Sí, no, encantado, aprovechar, oye, y lo que me sepa bien y lo que no me lo apunto, que tengo compañeros muy expertos. Ahora, sí. Entiendo que estamos hablando de antenas con dos sectores, mirando solo vía, ¿qué rango? Se despliegan BTS cada 4 kilómetros aproximadamente, tenemos desplegadas BTS. Es decir, estamos hablando de dos, sí. Y entiendo que cuando se navegáis la vía nacional a 5G, utilizaréis 700 MHz. No, en 5G tenemos asignada la banda de 900, bueno, en el uplink en la banda de 800, 5,6 MHz, y en el downlink la banda de 900. Y luego en 1900 MHz tenemos también asignados 10 MHz de ancho de banda. En principio, el plan de migración que tenemos previsto, por reutilización de emplazamiento y por no tener que densificar, banda de 900, a banda de 900, que es la que tenemos ahora mismo. Si radiamos en banda de 900, es de esperar que la densificación que tengamos de celdas es la misma que tenemos ahora mismo, con lo cual el reaprovechamiento es grande. ¿Qué ocurre? Que la clave es el plan de migración. Si nosotros migramos de GSMR a FRMCS en banda de 900, tenemos que ser capaces de apagar y encender, porque GSMR radia en 900. Si el FRMCS radia en 900, primero no puedo apagar y encender toda España a la vez, ¿vale? Hay trenes que circularán por tramos donde haya GSMR y por donde haya FRMCS. Obliga al operador ferroviario a llevar equipo embarcado GSMR y FRMCS. Eso es una complicación. Eso ya es un requisito que le trasladamos al ferroviario, que es una faena, por así decirlo. Entonces, tenemos un plan muy en el de ir a 900, pero sí que es verdad que estamos en conversaciones muy recientes con la Subdirección General de Planificación del Espectro, que nos están preguntando, oye, ayer sin ir más lejos, ¿cuándo vas a utilizar la banda de 1900? Porque Europa la tiene preasignada. Ahora el órgano regulador en España, en este caso, decir, oye, ¿la vais a utilizar? Sí, no. ¿Cuándo? Porque esa banda está también asignada a, creo que a operadores públicos, y como es para nosotros, tenemos que decir, oye, pues la vamos a utilizar en tal fecha. Entonces la respuesta por ahora es, creemos que sí la vamos a utilizar, y posiblemente pues a partir del año 2024 o 2025. Y yo puedo seguir insistiendo. Sí. ¿Has dicho 5,6 en la banda de 900? ¿En la banda de 900? 5,6 MHz, sí. Sí, es poquito, pero fíjate, a nosotros para las necesidades hoy por hoy de señalización nos sobra, porque estamos mandando el RTMS en 4,8 kbps por segundo. Pero para proporcionar servicios de comunicación a casos de claro, uso y tal, claro. Los trenes, ahí ya es donde tenemos que hacer números, ¿vale? Y ver el throughput que podemos conseguir con ese ancho de banda. Ahí es donde ya pues tenemos nuestras dudas. A lo mejor hay que agregar el tráfico, el ancho de banda que te da la banda de 900, agregarlo con los 10 MHz que ya más que te da la banda de 1900, ¿vale? Es todavía un terreno muy por explorar. Primero, definir los casos de uso, ver el throughput que van a necesitar y ver qué es lo que vamos a ser capaces de extraer de ese ancho de banda. Es una de las claves. De hecho, yo ya le he dicho a gente de mi equipo, oye, me tenéis que calcular a ver qué voy a ser capaz de dar en términos de megabytes por segundo con 5 MHz de ancho de banda. Es complicado, pero porque a la velocidad, en el momento que te vas alejando
Sí, 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 que sí. estés iluminada por las dos, Sí. te cambia de MHS, te cambia la velocidad, te cambia los recursos, es una risa. Hay que tener en cuenta que la asignación de frecuencias de 900 y 1900, que son pequeños anchos de banda, están pensadas para aplicaciones críticas de ferrocarril, ¿vale? Digamos, las aplicaciones críticas básicamente es la seguridad, la señalización, etcétera. Si nos vamos a hablar más de aplicaciones de performance, tipo vídeo, tipo el que el maquinista pueda tener, digamos, información visual sobre elementos que no están a su alcance a través de transmisión de vídeo, o ya si vamos allá a aplicaciones más business, tenemos que buscar anchos de banda superiores, ¿vale? Ahí en la banda de 3,5 asignada a operadores te da más, pero incluso ya hay proyectos de innovación que hablan de ya meterse en milimétricas y hablan de incluso 70 gigahercios, pero claro, ya son frecuencias que te obligan a tener una densificación. Cada 50 metros. Pues, sí, La banda de 70 gigas. sí, 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 sí. A esta Sí, velocidad, porque claro, sí. tienes esto va pensado para las altas velocidades. Sí, 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 sí. Totalmente, sí, sí. Ese es un poco el gran reto, saber primero exprimir el ancho de banda que tenemos en frecuencias más manejables desde el punto de vista de densificación, sí, pero luego también saber idear, porque al final, si necesitas ancho de banda te tienes que ir arriba, te tienes que ir a milimétricas, con lo cual al final está la densificación ahí y hay que saber manejar eso. Entonces en fin, estamos ahora mismo creo que en un momento muy bonito para empezar a arrojar luz sobre todos estos debates, pero hay mucho trabajo ahí que se está haciendo y muy interesante, sí. ¿Vale? Desde el punto de vista de la ignorancia total de este tema, estamos hablando de radio totalmente. Sí. Pero hay conexión eléctrica. Hay conexión eléctrica. ¿Por qué no se aprovecha o no hay opción de que por la vía eléctrica que haya comunicación? Por la catenaria, por la bueno, catenaria. son sistemas de transmisión, la propia definición, sí, la transmisión de telecomunicaciones por la catenaria, un cable, digamos, desnudo aéreo es un medio de transmisión que por definición un hilo metálico te puede transmitir una señal eléctrica, evidentemente, pero un hilo metálico con las propiedades que tiene una catenaria pues te transmite una señal eléctrica con características muy pobres, ¿vale? No es posible, ¿vale? Y sobre todo en señales ya de alta frecuencia. La aplicación será primero en alta velocidad y luego convencional. ¿El FRMCS? FRMS. Pues la verdad es que hasta ahí no hemos llegado a perfilar, ¿vale? La verdad es que, hombre, en red convencional estamos avanzando ahora en el despliegue de GSMR. Si la primera línea que migremos será una de alta velocidad o una de red convencional, está todavía por decidir. No es algo en lo que hayamos concretado todavía. Está muy por. El estándar FRMCS todavía no está finalizado del todo, ¿vale? Hay todo un plan de estandarización y todavía es una tecnología que está muy en definición y tardarán todavía un par de años o cosas así en cerrar un estándar, una release sobre la que se pueda plantear ya licitar un piloto. Y entiendo que los terminales también serán claro. exclusivos como los actuales. No, se pretende que la estandarización sea tal que no tengamos la restricción que tenemos de terminales GSMR. Ahora mismo los terminales GSMR, como dice, son específicos del ferrocarril. Se pretende que a nivel de terminales haya una mayor apertura. ¿Vale? Hombre, tendrá que haber equipos embarcados, los terminales serán específicos, pero se pretende una menor dependencia, digamos. Sí, sí. Ahí se pretende conseguir una mayor estandarización y normalización. También los terminales, pues bueno, cubren cada vez más ancho de banda. Si nosotros vamos a 1900, bueno, pues si operadores radian en 3,5 o 700 ya, en función de la posibilidad, pero yo creo que los fabricantes cada vez tienen más opción de abrir más ancho de banda a los terminales. ¿Vale? Pero sí que la idea va un poco por ahí, por no tener un sistema específicamente ferroviario donde sea necesario, pero suficientemente estandarizado como para quitarnos trabas como la que acabas de comentar, como terminales demasiado específicos. Además no tiene sentido con lo avanzado que estamos a nivel de software, sí. Que sería tan sencillo como uno estándar caparlo con software específico sí. Pues sí. Por ahí creo que puede ir la cosa, sí. Eso es. Vamos a ir diciendo que estamos muy apurados de tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Es una exposición estructural de las telecomunicaciones de una claridad que te felicito. Entonces, bueno, muchas gracias. Se abren desafíos aquí ya de recursos, como la pregunta que hacías antes, ¿no?
y recursos humanos y económicos. O sea, esto queda para un máster, no lo digo en sentido estricto. O sea, da para un hay máster muchísimo oficial, contenido, hay mucho contenido, sí. universitario, y yo era una pregunta muy breve. Es un trabajo que da este sector, o sea, recursos humanos y económicos, y dinero que